Hola compañeros, el día de hoy para la clase de cinética química impartida por el doctor Ángel Ruiz Sánchez les enseñaré cómo resolver ciertos problemas relacionados con la constante de equilibrio, entalpía, reactivos en exceso, reactivo limitante, reacciones exotérmicas y endotérmicas. Mi nombre es Vanessa Acosta Sánchez y soy estudiante del programa de doctorado en Ciencias de los Materiales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y ahora sí, vamos a pasar al primer problema, que es algo sencillo como es el balanceo de las reacciones. En este caso, les voy a enseñar cómo balancear mediante el método algebraico. El problema nos dice que las reacciones de oxidación entre el hidrocarburo y el oxígeno generalmente producen dióxido de carbono y agua. Como productos principales, considere que un motor de combustión hace reaccionar la gasolina con el oxígeno del aire. Con base a lo antes mencionado, plantea la reacción y determina los coeficientes que balancean la reacción. Aquí vemos que, por ejemplo, en el caso del carbono de este lado, tenemos 8 átomos de carbono en los reactivos y un átomo de carbono en los productos. Para el caso del hidrógeno, tenemos 18 átomos de carbono, 18 átomos de hidrógeno en los reactivos y 2 átomos de hidrógeno en los productos. Ahora, para el oxígeno, tenemos 2 átomos de oxígeno en los reactivos y 3 átomos de oxígeno en los productos. ¿Qué nos dice? ¿Cómo nos dice que se lleva a cabo este método algebraico? El punto número 1 es que a cada fórmula de la reacción se le asigne una literal y a la flecha de la reacción el signo igual, por lo que entonces al hidrocarburo se le va a nombrar con la letra A, al oxígeno con la letra B, al dióxido de carbono con la letra C y al agua con la letra D. Ahora, para cada elemento químico se plantea una ecuación algebraica, conociendo ya las letras que se les dio a cada uno. En este caso, para el carbono, tenemos que lo encontramos 8 veces en la letra A y una vez en la letra C. Para el caso del hidrógeno, lo tenemos como 18A, lo encontramos 18 veces en la letra A, es igual a 2 veces en la letra D. Y finalmente el oxígeno lo encontramos 2 veces en la letra B, es igual a 2 veces en la letra C y una vez en la letra A. Una vez conociendo eso, este método nos va a permitir asignarle un valor, el que nosotros deseemos, a la letra que aparece en la mayoría de las ecuaciones algebraicas. En este caso vemos que la que más aparece es la letra A, por lo que a A le vamos a dar el valor de 2, ¿ok? Una vez teniendo este valor que nosotros asignamos, vamos a tener la primera ecuación. En este caso, para el carbono tenemos que 8A es igual a C. Entonces, sustituimos el valor, 8 por 2 es igual a C, entonces C vale 16. En el caso del hidrógeno tenemos que 18A es igual a 2D. 18 por 2, que es el valor de A que ya conocemos, es igual a 2D. Se hacen los cálculos y D nos da un valor de 18. Finalmente, para el oxígeno tenemos que 2B es igual a 2C más D. 2B es igual a 2C, que C ya tenemos el valor de 16, más 18, que es el valor de D, que ya conocemos. Entonces nos da un valor de B es igual a 25. Una vez que ya conocemos estos valores, ahora sí vamos a pasar a darle o asignarle el valor de cada letra en la reacción química. Entonces, dijimos que para empezar, A valía 2. Entonces, aquí lo ponemos 2. Después, dijimos que B valía 25. Entonces, ponemos el valor de 25 en la letra B. El valor de C fue 16. El valor de D, 18. ¿Ok? Una vez que ya hicimos eso, vamos a ver ahora sí si realmente si realmente coinciden los valores de los productos con los de los reactivos. Tenemos que 16 lados de los reactivos de carbono y del otro lado tenemos 16 de carbono. Después tenemos 18 por 2, 36 de hidrógeno y del otro lado tenemos que 18 por 2 igual da 36. Ahora, de este lado tenemos 25 oxígenos en los reactivos y del otro lado tenemos 16 por 2, 32 y más 18. No, perdón, 50. Tenemos 50 en los oxígenos y vamos a ponerlo bien.
50. 50 en los oxígenos, 16 por 2 da 32 más 18, 50. Y bueno, aquí ya vemos que pues la reacción se encuentra balanceada. Tenemos la misma cantidad de los productos y de los reactivos. Entonces, pues así queda el problema. Ahora, vamos a pasar ya al siguiente problema. El siguiente problema nos habla sobre la constante de equilibrio. El número 2, pues, dice lo siguiente. ¿Cuál es la constante de equilibrio para una reacción a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión si el delta H es 85.96 kilojoules y delta S es de menos 80.69 joules mol Kelvin? Entonces, tenemos ya los datos primordiales para este problema, donde nos dice que tenemos 25 grados centígrados, pero aquí recordemos que es importante ver en qué unidades de medida tenemos los demás valores. En este caso tenemos Kelvin. Entonces, 25 grados centígrados lo vamos a pasar a Kelvin y nos da un valor de 298.15 Kelvin. ¿Ok? Una vez teniendo 298.15 Kelvin, decimos que tenemos una atmósfera de presión que pues es constante, un delta H de 85.96 kilojoules. En este caso, todo lo estamos manejando en joules, por lo que lo vamos a pasar de kilojoules a joules y nos queda 8.596 joules. En este caso, delta S, pues ya lo tenemos en joules y es un valor de menos 80.69 joules mol Kelvin, y R, que recordemos R, que es la constante de los gases, es de 8.314 joules mol Kelvin. ¿Ok? Entonces, ya conociendo estos valores, vamos a pasar ahora a la fórmula para calcular la K, que es la constante de equilibrio. K es igual a el antialgoritmo natural de E elevado a menos delta G entre RT. ¿De dónde sale esta fórmula? ¿De dónde sacamos esta fórmula de la constante de equilibrio? Se calcula a partir de la fórmula de delta G. Y bueno, realmente aquí pues solo se hace un despeje para poder calcular la constante de equilibrio K. Y bueno, una vez teniendo el despeje de esta fórmula, pues ya tenemos lo que es la constante de equilibrio. La constante de equilibrio. Ahora vemos que en la fórmula nos pide delta G, por lo que es necesario recurrir a la siguiente fórmula. Para procesos, esta fórmula se utiliza para procesos a temperatura y presión constantes, en donde el cambio de la energía de Gibbs se define como delta H menos T por delta S. Recordemos que esto es para 25 grados centígrados y una atmósfera de presión, es decir, que se mantienen siempre constantes. Ahora, aquí delta H se va a definir como la entalpía, T como la temperatura y delta S como la entropía, perdón. Recordemos que la energía de Gibbs es una función de estado y nos habla acerca de la espontaneidad de un proceso. Cuando la energía Gibbs es negativa, se dice que es un proceso espontáneo. Si la energía de Gibbs nos da positiva, habla sobre un proceso no espontáneo. Y si la energía de Gibbs es igual a 0, se dice que es un proceso que está en equilibrio. Entonces, tenemos que el cambio de la energía libre de Gibbs es igual a a delta H, que es un valor de 8.596 joules, menos la temperatura en grados Kelvin, que es 298.15 Kelvin. Después tenemos bueno, esto por delta S, que es la entropía, con un valor de menos 80.69 joules mol Kelvin. Entonces ya delta G nos da este valor y ahora sí podemos sustituirlo todo en la fórmula de la constante de equilibrio. Entonces, nos dice que la constante de equilibrio es igual a menos delta G, que ya tenemos el valor de este lado, este valor, entre R, que es la constante, por la temperatura. Y pues ya finalmente la constante de equilibrio nos da que
es 5.304644 por 10 a las menos 20 para una reacción de 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Después pasaremos al siguiente problema, que nos dice, que nos habla ya sobre la entalpía. El problema dice que considerando la siguiente reacción, que en este caso es calcopirita más hidrógeno en estado iónico, nos va a dar como productos el sulfuro de cobre más hierro más ácido sulfídrico. Entonces, bueno, si delta G es a 25 grados centígrados, si delta G a 25 grados centígrados es de 18.24 kilojoule mol, recordemos aquí otra vez, importante que los valores estén todos en la misma, pues sí, en las mismas unidades. Entonces vamos a tener que delta G, si es de kilojoule, lo vamos a pasar a joules. Entonces, delta G, perdón, el valor de delta G va a ser, delta G es igual a 1824 joules mol Kelvin, ¿ok? Luego tenemos delta S, que ya lo tenemos en joules, menos 43.35. Y nos dice cuál es el valor de la entalpía y qué tipo de reacción se puede considerar. Ahora, aquí vamos a hablar sobre si la reacción es una reacción endotérmica o una reacción exotérmica, que recordemos ya les había comentado anteriormente. Cuando es negativa es un proceso espontáneo, cuando es positiva es un proceso no espontáneo. Cuando es en este caso, por ejemplo, si la reacción para delta H es positiva, la reacción va a ser endotérmica. Si la reacción es negativa, la reacción va a ser exotérmica. Entonces, tenemos, a partir de que sabemos que para una temperatura y una atmósfera para una temperatura y atmósfera de presión constante, la fórmula es esta, ¿vale? Entonces, que la sacamos del problema anterior. A partir de aquí vamos a despejar delta H y entonces delta H nos queda como delta G más la temperatura por delta S. Entonces, pues ya únicamente lo que aquí hacemos es sustituir los valores y delta H nos da un total de 5.315.50 joule mol Kelvin. Pero en este caso, pues vamos a pasarlo a kilojoules, ya que pues las deltas S se dan las deltas, perdón, delta H, delta S y delta G se dan en kilojoules. Entonces nos queda de 5.32 kilojoules sobre mol. Aquí, como sabemos, como ya les había comentado, cuando la reacción es positiva, se dice que la reacción es endotérmica, es decir, que la reacción necesita calor para poder llevarse a cabo, ¿ok? Entonces, esta reacción, bueno, este problema nos queda así, como 5.32 y es una reacción endotérmica. Pasamos al siguiente problema, que es hablamos ahora sobre reactivo en exceso y reactivo limitante. El problema dice que 125 gramos de ácido sulfúrico se mezclaron con 125 gramos de hidróxido de potasio. Uno de los reactivos quedó en exceso después de formar sulfato de potasio y agua como productos principales. Determine el reactivo limitante y calcule la masa de reactivo en exceso que se agregó. Nota, la masa de reactivo en exceso corresponde a la diferencia entre la masa total agregada del reactivo en exceso y la masa estequiométrica necesaria que se utiliza para consumir todo el reactivo limitante. Entonces, aquí tenemos ácido sulfúrico más hidróxido de potasio que reaccionan y forman sulfato de potasio y agua. Aquí tenemos los datos principales. La fórmula para poder calcular los moles es igual, mol es igual a la masa sobre el peso molecular, ¿vale? Entonces, teniendo esos datos, nos dice que la masa son 125 gramos sobre el peso molecular del ácido sulfúrico. Nos da un total de 1.2745 mol, ¿ok?
Entonces, ahora para poder calcular los gramos, pues tenemos que quitar el valor de mol. Aquí tenemos un mol, que es esta. Quitamos los moles bueno, dividimos 1.27 moles de ácido sulfúrico sobre un mol. Y pues aquí nos va a dar un valor de 1.27 gramos, ¿vale? Tenemos 1.27 gramos para el ácido sulfúrico. Ahora, para el hidróxido de potasio, tenemos 125 gramos de hidróxido de potasio, y el peso molecular del hidróxido es de 56.10. Entonces, hacemos la división y nos da un valor de 2.2278 mol. Aquí tenemos 2 moles del hidróxido de potasio, entonces se hace la división para calcular los gramos, se eliminan moles, 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 y nos da un valor de 1.11 gramos, por lo que entonces aquí tenemos que el reactivo limitante para esta reacción va a ser el hidróxido de potasio. Aquí, bueno, recordemos que el reactivo limitante se consume totalmente en la reacción cuando una ecuación está balanceada. De este modo, delimita la cantidad de producto que se puede formar. ¿Ok? Entonces, ya vimos cuál es el reactivo limitante, que es el hidróxido de potasio. Y el problema nos dice que calcule la masa de reactivo en exceso que se agregó. Aquí tenemos que calcular los moles del reactivo en exceso que se obtuvo, del reactivo limitante, perdón, que se obtuvo. Entonces, hay que calcular los moles del hidróxido de potasio. Tenemos que fueron 2.22 moles de hidróxido de potasio por un mol de ácido sulfúrico entre 2 moles de hidróxido de potasio. 1 mol y 2 moles, ¿ok? Y eso nos va a dar un total de 1.113 moles de ácido sulfúrico. Ahora vamos a hacer el valor ya del reactivo en exceso, cuántos gramos de reactivo no se quedaron sin reaccionar. Y tenemos la fórmula. Y para la masa en exceso es igual a masa del reactivo en exceso, que son 125 gramos, nos dice el problema, menos la masa del reactivo en exceso. Entonces tenemos 1.12 mol, que ya lo calculamos, por 98.07, que son los reactivos el peso molecular del reactivo en exceso. Y eso nos va a dar un total de 15.15 gramos sin reaccionar. Entonces, pues estas son las respuestas. 1.11 gramos de dióxido de potasio, que es el reactivo limitante, y 15.15 gramos se quedan sin reaccionar, que es el reactivo en exceso. Ahora vamos a pasar al siguiente problema. Siguiente y último problema, ¿ok? El problema nos habla ahora sobre si la reacción es una reacción exotérmica o es una reacción endotérmica. El problema nos dice que en una noticia aparecida en una revista de economía se dice que México debe apostar a usar metanol en lugar de isooctano, que es la gasolina comercial. Si las entalpías de reacción de combustión a 25 grados centígrados son las siguientes, para el metanol es de menos 700 kJ/mol y para la gasolina comercial es de menos 5.500 kJ/mol. Entonces, el problema nos pide que determinemos la clasificación de ambas reacciones, así como la relación entre los moles de dióxido de carbono producidas en la gasolina y al balancear ambas reacciones, ¿ok? Entonces, tenemos ya las dos reacciones que nos piden. Tenemos esta y esta. Entonces, nos dice, ya están balanceadas. Aquí tenemos ya todos los productos balanceados. 8 por 2, 16. 16 carbonos. 36. Y bueno, aquí ya tenemos todas la ecuación balanceada. Es igual que la primera. Y de este lado también tenemos ya todos los elementos ya balanceados. Y bueno, aquí tenemos que para el metanol es de menos 700 kJ/mol. Y para la gasolina de menos 5.500 kJ. Recordemos que aquí pues nos está dando que es menor a 0, los valores son menores a 0, por lo tanto, entonces pues se dice que la reacción es exotérmica, es decir, que al momento de reaccionar libera calor.
Entonces, las dos son una reacción exotérmica porque es menor a cero. Y ahora nos pide también que la relación entre los moles de CO2 producidas y, ok, tenemos que aquí en este caso, tenemos 16 moles para el CO2 y 2 moles para C8H18. Entonces, la relación es 8. Bueno, 16 entre 2 da 8. Y en este caso, para el dióxido de carbono tenemos 2 y de este lado tenemos 2 moles también. Entonces, 2 entre 2 es igual a 1. La relación entre estas dos reacciones nos va a dar de 8 a 1. De 8 a 1 moles. Y bueno, al final, eso es todo por mi parte, todos los problemas que teníamos que resolver. Y espero que haya quedado claro y muchas gracias por toda su atención.